Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Mucha información. Estará Facundo Manes, el candidato, hay que decirlo bien, candidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, y el ministro Juan Zabaleta, una de las personas que más conoce la situación social y que estaremos charlando con él. Acordate, @dichoesto_24 es nuestro Instagram para mandar mensajes, más toda la información de mis compañeros. Nacho, ¿por dónde vamos a ir? Vamos a hablar del paso del presidente por Chubut. Hubo un momento incómodo. ¿Qué pasó? ¿Qué explicación da la Casa Rosada? Y también vamos a contar cómo se prepara Diego Santilli para la recta final de la campaña. Rosario Ayerdi. Mañana empieza la veda de actos públicos que pueden llegar a captar el voto. Se terminó el plan Platita. Vamos a recorrer y cuánta plata gastaron en estos días en el Frente de Todos para tratar de captar el voto. Martín Angulo. El expresidente Mauricio Macri anunció que mañana no se va a presentar a la indagatoria en la que está citado por el presunto espionaje familiares de víctimas del submarino Ara San Juan. Vamos a contar qué implicancias tiene esto para la causa, por qué Macri no se va a presentar, y también vamos a contar, Luis, una pelea que se está gestando entre los jueces nacionales y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una ley que se sancionó en la legislatura. 4 puntos centrales en la información de A24 para esta noche de día martes. El primero tiene que ver con un tiroteo que se produjo en un sindicato. Allí está trabajando uno de nuestros compañeros. Se trata de... Bueno, este es el video en el momento en el que se produce el tiroteo en el sindicato. Este es el momento en que se escuchaba el tiroteo en el personal, el sindicato, el personal de seguridad. Está trabajando en el lugar Pablo Layuz. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Así es, Bulnes y Tucumán, Freno Almagro. Ahí está la sede del sindicato que nuclea a los trabajadores, ¿no?, que tienen que ver con la seguridad privada. Y hasta aquí vino una de las listas. Hay un conflicto que viene del año 2019, donde la justicia habría fallado, ¿no?, a favor de lo que están reclamando, de tener nuevamente esta sede. Y cuando llegaron acá con escribanos, con abogados, para hacerse cargo nuevamente de la sede, según ellos, a la justicia avala esta decisión, se encontraron con la otra agrupación, la que estuvo manejando hasta que la justicia decidió, y en el tercer piso de este lugar, 8 disparos, ¿no? Se escucharon, y es por eso que se encuentra aquí rápidamente la policía en el lugar. Está trabajando policía científica. Fíjate cómo está acordonada toda esta zona. Realmente es impresionante, porque obviamente al hacer los 8 disparos y la policía llega rápido al lugar, logró detener y retener en el tercer piso a las personas que, según lo que han comentado los testigos, habrían efectuado ese disparo. Están tratando de determinar eso. Y vos fíjate cómo está esta esquina, ¿no?, con muchos más policías también. Está la otra agrupación, compañeros de ellos han quedado en el primer piso aquí del lugar, están esperando las novedades correspondientes y la actuación de la justicia. Pero realmente se vivieron momentos realmente complicados, muy difíciles, porque imagínate, tratando de ingresar al lugar, alguien que dispara, no se sabe si una persona, dos, esto está tratando de terminar. Voy a preguntar simplemente, a ver, ¿cómo fueron los hechos cuando llegaron ustedes acá? Sí, nosotros llegamos con los compañeros pacíficamente, con un grupo importante de compañeros, porque teníamos también las ganas de festejar, después de tanta lucha, recuperar la sede central, que es emblemática de nuestro gremio. Así que vinimos contentos con compañeros, incluso compañeros que han venido sin dormir porque laburan 12 horas por día, terminaron la guardia y vinieron. Con abogados y con escribanos. Exactamente. También entramos con un grupo de compañeros chiquitos, con escribanos, abogados, y nos recibieron a los tiros. Directamente nos recibieron a los tiros y desde arriba nos tiraban botellas, termos, cualquier cosa. No hay ninguna persona herida. Hay heridos leves, por suerte, y gracias a Dios la policía intervino rápido. Así que se logró descomprimir la situación. Así que estamos esperando tomar la posesión, porque obviamente el único secretario general es Ángel García y nosotros tenemos que utilizar, y tenemos el derecho constitucional de utilizar nuestras instalaciones. Gracias a vos. Vamos a volver, digamos, hacia el lugar donde se encuentra, como reitero, la policía científica trabajando en el lugar para esclarecer este testimonio que lo que ustedes acaban de escuchar, ¿no? Realmente condice con la verdad. Por eso la policía científica está en este momento. Fíjate cómo quedaron, ¿no?, de las cosas que arrojaron acá en el piso, plena calle.
Y tenemos en el primer piso personal de la gente de la agrupación que acabamos de escuchar, que están ahí junto con la policía. Y en el tercero, la gente que no quiere abandonar la sede de UPSRA aquí en Tucumán y Bulnes. Bien, muchas gracias, Pablo. Enseguida vamos a volver al lugar en donde se produjo este tiroteo. Ahora nos vamos a una serie de procedimientos que se produjeron por talleres clandestinos. Está trabajando esta noche Marcelo Padovani en el lugar. Hola, Marcelo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Estamos aquí en la sede de la Policía Federal Argentina, en el barrio de Montserrat. Mirá lo que es esto, Luis, mirá. Todas prendas secuestradas en talleres clandestinos. No había trabajo esclavo aquí en los 3 talleres, pero sí, por ejemplo, había personas en negro. Y acá lo que pasó, Luis, es que se violó la ley de marcas, ¿no? La ley, mirá, acá lo que podés ver es grandes marcas falsificadas. Y si vos prestás atención al detalle, aquí le pido al asistente de la Policía Federal que nos muestre. Mira, estos son todos logos, por ejemplo, Luis, de marcas internacionales falsificados aquí en la Argentina. Pero si vos vas a comprar, la verdad que la calidad de alguna de las prendas hace pensar que son originales. Aquí Claro. lo tengo, Luis, al comisario inspector Gustavo Quevedo, te está escuchando por si le querés hacer alguna consulta. Yo le voy a pedir al comisario, Luis, además que nos muestre alguna de las prendas, si te parece, para que veamos Claro. lo que es la calidad de esta confección. Buenas noches. ¿Cómo le va, Buenas noches. comisario? Gracias por atendernos. Estamos en vivo acá con Luis Novarecio. Bueno, ¿qué nos puede decir de este operativo? Bueno, esta es una investigación que se realizó bajo la dirección del Juzgado Federal número 2 de San Martín, de la doctora Alicia Vence, secretaria número 5 del doctor Roncaglia, en el cual nos encargó una investigación luego de 3-4 meses y de realizar seguimientos y diversas tareas. Logramos desentrañar que había showroom ubicados uno en San Miguel, otro en la ciudad de Buenos Aires, que trabajaban con también talleres clandestinos, se proveían de talleres clandestinos, financiaban producción de diferentes marcas y tenían también ventas por redes, a través de redes, y una distribución en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Con respecto a las marcas que vemos acá, son marcas obviamente del mercado legal, del mercado argentino, pero en este caso, este tipo de delitos, quiero destacar que abunda en la informalidad, no solamente con los empleados, sino que evaden toda clase de impuestos. Llegamos a clausurar 3 talleres clandestinos, un depósito y, como dije anteriormente, 2 lugares de exposición y venta de la mercadería. Detectamos y identificamos a 8 responsables de la maniobra ilícita, que en realidad conformaban una organización criminal. Si bien es un delito con bajas penas, es un delito que acarrea un sinnúmero de delitos subyacentes, como puede ser la trata de personas, y en algunos puntos también están relacionados con organizaciones que se nutren y se proveen de capital para financiar otro tipo de actividades. En este caso tenemos mercadería por un valor aproximado en plaza de 10 millones de pesos y tenemos que tener en cuenta que a veces las personas compran este tipo de marcas a sabiendas que son falsificadas, pero la mayoría de los casos pueden ser engañadas por este tipo de comercio ilícito y de esa forma son afectadas, ¿verdad? Muy bien. Claro, lo que yo le decía, Luis, lo que yo te comentaba, que las prendas, algunas, por ejemplo, son de extrema calidad. Te cierro con esto, Luis, cortito. claro. Acá el comisario me contaba que esto, después de un proceso legal, digamos, se dona, termina en manos de gente que, bueno, realmente lo necesita, como ya pasó que donaron zapatillas a Cáritas. Esto seguramente va a terminar en el mismo sentido, Luis. Muy bien, gracias, Marcelo. Nos quedamos allí en el lugar. Tercer punto de la información de esta noche. Antes de esto, decir que ya está sentado el ministro de Desarrollo de la Nación, Juan Zabaleta. Gracias por estar con nosotros, ministro. Muy amable. Enseguida vamos a estar conversando con él. Un colega de Zabaleta debe estar discutiendo el acuerdo de precios, que me parece no es acuerdo. Esta tarde se conoció un comunicado fortísimo de la COPAL, uno de los productores de la confederación que produce alimentos en la Argentina. ¿Hay o no hay acuerdo, Cristian Balbo, entre la Secretaría de Comercio de Feletti y los productores de los alimentos? Buenas noches. Buenas noches, Luis, colega. Te podría decir que hay un acuerdo parcial. Recién salió el propio secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, para decir que mantuvo una reunión con Daniel Funes de Riojas, de la COPAL, y también con empresarios del sector alimenticio, para decir que a partir de mañana rige una resolución sobre 1.422 productos. Pero atención, destacó que hay 139 observaciones y que la mayoría pertenecen a una sola empresa alimenticia. Lo que nos llamó la atención es que Daniel Funes de Rioja, que siempre ha sido muy amable con nosotros para formular declaraciones, lo hizo en la jornada de ayer con el colega Gabriel Prosperi,
Hoy literalmente se fue por una puerta lateral, se escapó. Es decir, no salió por la puerta principal, le pidió al chofer de su vehículo que fuera por el sector de las cocheras, no quiso formular declaraciones, no bajó la ventanilla, no habló. Nos llamó la atención, le preguntamos a Feletti, él dijo, a ver, tuvimos una reunión muy cordial, hay acuerdos sobre 1.422 productos, quedan 139 observaciones, se evaluarán con el correr de los días, esto ya rige a partir de mañana, es retroactivo el 1 de octubre, no quiso decir cuáles son los productos sobre los cuales no hubo acuerdo, tampoco quiso mencionar la empresa que es la que se encontraría en una situación de conflicto con el gobierno nacional, pero dio a entender que la resolución ya rige a partir de mañana. Lo que nos llamó la atención, te repito, es que el máximo responsable de la COPAL se fue sin formular declaraciones, sin mostrarse junto al secretario de Comercio Interior y por una puerta lateral de esta secretaría. Esto es lo que ocurrió hace minutos nomás. Habló Feletti ante las cámaras y te acabo de reproducir una síntesis de lo que dijo. Resolución a partir de mañana, retroactivo al 1 de octubre, acuerdo sobre 1.422 productos, observaciones sobre 139, la mayoría de una sola empresa, Luis. Cristian, me gustaría preguntarle al ministro Zabaleta, no es la competencia directa tuya, Juan, la Secretaría de Comercio Interior, pero forma parte del panorama social que se está viviendo. ¿Es imprescindible, para el gobierno es imprescindible sí o sí este congelamiento de precios? Sí, Luis, buenas noches a vos nuevamente y a la mesa. Sí, por supuesto. Necesitamos urgente una medida, una herramienta que permita controlar los precios, ¿no? Lo contó Feletti, yo también lo veo. He sido intendente hasta hace 2 meses y 10 días y sigo recorriendo, ¿no? Los mercados de barrio, los supermercados de barrio, y del 1 al 10 de octubre ha habido un desfasaje en algunos artículos que ha sido tremendo, ¿no? Y me parece que es momento, en el marco del diálogo, como plantean, de ir hacia un camino de congelamiento de precios como primera medida. Hay un compromiso de la ciudadanía también, Luis. Pues, ¿por qué crees que...? Yo comparto con vos, hay aumento de precios, definitivamente. ¿Por qué crees que lo hay? ¿Por mera especulación o ganas de ganar más dinero o por la pérdida de noción de expectativas y no saber qué es lo que va a pasar? No, me parece que hay algunos empresarios que no terminan de entender, y esto es con mucho respeto, no terminan de entender lo que le está pasando a la Argentina, ¿no? Muchos empresarios y empresarias, Luis, uno pide a veces la devolución, ¿no? El batarro viene leche, el batarro viene leche. Es decir, nosotros sostuvimos en muchas empresas durante la pandemia, entre otras herramientas con el ATP, el empleo privado. También a muchos de ellos los hemos beneficiado, Luis. Y me parece que también es momento de poder entender de que necesitamos cuidar el bolsillo de los argentinos en la salida de la pandemia, ¿no? Donde ya vemos mucho más movimiento. Hoy estuve en Córdoba, Luis, y nos contaban lo que significó esos 4 días, ¿no? de fin de semana largo, ¿no? Con el turismo y, claro, y con mucha satisfacción por parte de los empresarios del sector. Así que ojalá funcione. Yo estoy convencido que Feletti está en condiciones de poder llevar adelante esta tarea y que los empresarios puedan estar en la mesa sentados acordando que a los argentinos le podamos cuidar el bolsillo. Ahora me voy a sentar a conversar con el ministro Zabaleta. ¿Algo más desde el lugar, Cristian? Bueno, ya se retiró el secretario de Comercio Interior de aquí, formulando declaraciones, como te decía hace unos minutos. Y repetimos, desde la Secretaría hablan de una resolución, hablan de un acuerdo, pero desde la COPAL, silencio de radio. Se retiraron por una puerta lateral sin formular declaraciones. No se mostraron juntos acá, dando a entender que a partir de mañana todo tendría que funcionar como corresponde en el congelamiento de precios, al menos por 90 días hasta el 1 de enero del año próximo, Luis. Gracias, Cristian. Ya vamos a volver con vos. Cuarto punto en la información y tiene que ver con algo que es una nueva etapa en la Ciudad de Buenos Aires, que es la no utilización en lugares públicos del barbijo, no más aforo en el transporte público. Gabriel Prosperi está trabajando en los lugares de mayor concentración de personas. Hola, Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Y si esto fue el termómetro durante la pandemia y ahora que estaríamos justamente en una etapa de post-pandemia, bueno, efectivamente la Estación Constitución sigue siendo esa imagen que tenemos para mostrar todo lo que fue sucediendo y lo que está sucediendo y lo que va a suceder seguramente a partir de esta resolución. De todas maneras, por lo que hemos visto en todos estos días, en todas estas semanas, estos meses que hemos cubierto desde aquí la pandemia por el COVID-19, muchas de estas resoluciones que se toman, en este caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, van tal vez por detrás
de las acciones que toma la gente per se en la calle misma. Por ejemplo, el barbijo se usa, por supuesto, muchísimo, pero no en un 100%. Muchas personas ya han dejado ex profeso de usar el barbijo. También en los colectivos, sin aforos, pero muchos servicios de colectivos, y en hora pico sobre todo, también estaban llenos los colectivos, los trenes lo mismo, y es imposible de alguna manera ponerle coto, ponerle el cascabel al gato cuando la gente necesita transportarse, reitero, sobre todo en hora pico, en la ciudad de Buenos Aires, hacia el conurbano o desde el conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires. Tal vez nosotros en esta nueva etapa, Luis, los periodistas de calle, comencemos de a poquito y cuidándonos con los compañeros de los móviles, de las cámaras, de los asistentes, a sacarnos de a poco el barbijo y volver de alguna manera a mostrar nuestro rostro también ante la cámara. Reitero, esto podrá ser no aquí en un lugar tan transitado como esto, donde vamos a seguir utilizando el barbijo, pero sí tal vez en otro lugar más abierto y sin tanta circulación. Eso es lo que pretenden las autoridades y nosotros lo vamos a respetar. Por ejemplo, en un transporte público se va a seguir utilizando el barbijo. Me atrevo a decir, Gabriel, que de la gente que va pasando por detrás tuyo, 8 de cada 10 está usando barbijo. O sea, no. Muchos vamos a sostener esta idea de usar el barbijo por temor o por lo que fuera, ¿no? Sí, porque además aquí la gente sabe que se va a no solamente ingresar a la estación, sino a los trenes. Y en los trenes va a seguir utilizando el barbijo y es más, lo tiene que seguir utilizando. La resolución o esta nueva etapa que se marca aquí en la ciudad de Buenos Aires habla de dejar el barbijo en aquellos lugares abiertos y en donde no hay circulación de gente. Aquí yo no me atrevería a sacarme el barbijo ni estando aquí sobre las dársenas de las paradas de los colectivos porque realmente hay mucha circulación de gente y te decía, lo seguiremos usando en todo caso, pero tal vez en otras circunstancias y haciendo otro tipo de coberturas en donde estemos más solos y al cuidado de nuestros compañeros, tal vez podamos también nosotros ir sacándonos el barbijo de a poquito. Son nuevas costumbres que tenemos que ir readquiriendo. Desde abril de 2020 salimos los periodistas con el barbijo permanentemente. Claro. Bueno, de a poquito también tenemos que ir sacándonos el miedo, pero cuidándonos entre todos, como siempre. Claro. ¿Qué me decías, Martín? No, es que la noticia es que no se usa más al aire libre, cuando no hay aglomeraciones, y esa es una diferencia importante. Uno sale a la calle y por ahí está solo, camina, pero digamos, en lugares como Constitución, hay lugares que por ahí vos podés transitar un momento tranquilo, pero después llegás a un lugar donde hay mucha gente al aire libre y eso me parece que es importante remarcarlo, que no es que se acabó el barbijo al aire libre, sino cuando no hay aglomeraciones o cuando estás con tu grupo. Está clarísimo. Poco a poco, paso a paso diríamos. Gracias, Gabriel. Volvemos enseguida. Hasta luego. Hasta luego. Me voy a sentar a hablar con el ministro Zabaleta, que antes de ser ministro, hasta hace un rato, eras el intendente más consultado por Alberto Fernández, el intendente que más escuchaba el presidente Alberto Fernández. Hoy un colega tuyo de gabinete me decía, es ofensiva la pregunta. Juro que no lo haga de manera ofensiva, sino para entender. Después de la crisis, la llegada de los ministros, las cartas, las renuncias, hoy, ¿quién ejerce el poder en la Argentina? El presidente. Una nueva etapa, Luis. Una nueva etapa. No, digo, a mí me mueve todos los días, cuando me levanto a la mañana, toda mi vida política y fundamentalmente como intendente, pensar en la gente, pensar en mis vecinos de Burlingame y ahora pensar en los argentinos. ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿No? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar como ministro, en este caso, para ver cómo todos los días mejoramos y salimos de una crisis sostenida, ¿no? Y en definitiva, esto es lo que hay que hacer todos los días y me parece, y estoy convencido, que el presidente es el que en esta nueva etapa arranca un gobierno con un gabinete con mucha política, un gabinete con mucha experiencia. Al frente de todos, las diferencias los tienen que fortalecer, los matices nos tienen que fortalecer, ¿no? Y entender que el éxito, para llamarlo de alguna forma, es un presidente tomando decisiones, un presidente empoderado, un presidente gestionando. Y bueno, que esto vaya bien. No hay otra forma de que al frente de todos, como fuerza política, y al gobierno le vaya bien, si al presidente y a su equipo de gobierno no le va bien tomando decisiones, ¿no? Los intendentes, como que sería pegarse un tiro en los pies, ¿no? Los intendentes tienen termómetro rápido de lo que pasa porque están recorriendo territorio, vos sos uno de ellos. De 0 a 10, ¿cuánto de calentura hay? Mucha. No le voy a poner número, pero hay mucha calentura. Hay mucha angustia. Mucha angustia, hay bronca. Cuando expreso que me mueve pensar qué le pasa a cada uno de los vecinos de Burlingame y ahora de la Argentina, tiene que ver con esto. Se vivió una pandemia, la plata no alcanza, se perdió el trabajo,
Los chicos estuvieron durante 16 meses en las casas, algunos no tuvieron la posibilidad, como lo hicimos en Hurlingham, de tener una tablet con un sistema de internet para poder tener el aula virtual. Pero estoy también convencido, Luis, que de este lado está la salida, ¿no? Que no es mirando para atrás, ¿no? Que es tomando decisiones todos los días. Hoy vos estás anunciando reconversiones de planes sociales en laburo, cosa que uno saluda y etcétera, etcétera. ¿No se abusó del subsidio, del plan, creando una cultura de que, bueno, me tiene que venir de arriba y no tengo que ganármelo? No se abusó. No se abusó. Tenemos un 40,6% de pobres en la Argentina. Tenemos más del 50% de los pibes pobres en la Argentina. Uno de los indicadores que nos dio el INDEC es que hay chicos que entre 13 y 7 años no comen bien. Y ahí yo estoy pensando en nuevas medidas para que estos pibes puedan comer bien. No se abusó. Puede haber algunos sectores, sí, que lo hacen, no son todos. La mayoría, oficialistas y opositores, entienden que hay que seguir sosteniendo políticas sociales, entrando en un camino donde a mí me entusiasma ver que en la construcción hasta marzo del 2020 había 80.000 despidos y ahora agosto del 2021 se recuperaron los 80.000 puestos de trabajo, más 10.000 más. Y la agenda que trazó el presidente con un decreto en donde pone en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social, Luis, y el Ministerio de Trabajo, la reconversión del Plan Potenciar Trabajo, del salario social complementario al salario de convenio. La experiencia en el sector rural de la cosecha está funcionando bien. Bien para los productores rurales que mejoraron la mano de obra, para las economías regionales y bien para aquellos trabajadores que con el Plan Potenciar Trabajo de base de salario hoy están cobrando salario de convenio. ¿Qué pasa cuando ves de vuelta la ciudad cortada? Yo siento que es una extorsión, que el piquete 2021, día 19 de octubre, es anacrónico, salvo que sea una cuestión de vida o muerte. Que le complicás la vida al común. ¿Qué te pasa cuando ves de vuelta cortada la 9 de julio, cuando aparecen los castells, etcétera, etcétera? Tengo la misma sensación que muchos argentinos, pero yo no puedo vivir de sensaciones, tengo responsabilidades. Y yo tengo diálogo, yo soy un tipo que siempre habla en la política. A mí me gusta mucho cruzarme con opositores, siempre me gustó mucho. Siempre trato de ponerme en el lugar del otro y en el debate aprender. Lo hice durante toda mi vida política y hay ejemplos que tienen que ver con que mis 6 años de mandato como intendente, la rendición de cuentas y el presupuesto, que son dos herramientas importantes, las tuve aprobadas por unanimidad. Esto significaba que siempre me senté con los papeles arriba de la mesa a contar todo lo que iba a hacer. Bueno, yo lo hago con los dirigentes opositores. Me junté, me trajeron un programa para poder incluir 1 millón de puestos de planes potenciar trabajo en empleo genuino. Yo también lo quiero hacer. No lo puedo hacer de golpe, no lo podemos hacer de golpe, no funciona así. Ahora, lo estamos haciendo por sector. Te conté lo de la cosecha, hicimos un acuerdo con la construcción, con los empresarios de la Cámara de la Construcción y con la Unión Obrera de la Construcción capacitando. Lo hicimos con el sector gastronómico, hotelería, turismo, donde las mujeres van a tener mucho impacto en la obtención del empleo genuino. Lo vamos a seguir haciendo con otros sectores de la producción y el trabajo, ¿no? O sea, es un camino en donde yo necesito también poder sentarme y entender que por ahí hacer un piquete o cortar una calle o tapar un puente no resuelve nada, Luis. Pero lo siguen haciendo. Y la impresión es que lo siguen haciendo y el Estado sigue contribuyendo. Lo digo, para mí el piquete es, sin un delito, una contravención. El Estado no contribuye al piquete. El Estado lo que hace es asistir a millones de argentinos que la están pasando mal, más allá de transitar un camino hacia el trabajo formal. Pero hay muchos argentinos, Luis, que la están pasando mal. Seguimos asistiendo... ¿Es una herramienta constitucional de protesta? No, Luis, no, por supuesto que no. Cortar una calle no está bien, no está bien. Y ahí donde mi tarea todos los días es tratar de convencer de que hay una mesa de trabajo y hay un camino más allá de las opiniones que tiene que ver con un gobierno decidido a invertir recursos, programas, absolutamente de todos los ministerios en la generación de empleo. Venimos de un desastre económico y miramos para adelante. Yo creo que también, ¿qué le pasa a veces a mi gobierno? Nosotros tenemos que empezar a contarle a los argentinos y a las argentinas a dónde lo vamos a llevar. Ya saben lo que les pasó. Ya saben lo que les pasó y la pasaron muy mal. Bueno, ahora es el momento en donde nuestro gobierno, mi gobierno, yo como ministro, tenemos que empezar a contarles hacia dónde van. La recuperación del empleo, claro. La baja de la inflación. Digo que el gobierno de Macri fue un fracaso en materia económica, sin dudas. Fíjate lo no bueno que habrá sido esta gestión, que volvieron a votar el espacio de Macri a 2 años de haberse ido. Sí, digo, yo no reniego con cómo vota la gente. No reniego, no reniego ni me enojo. Un solo minuto.
Hay que entender, pensamos que con la vacuna alcanzaba. Y yo siempre cuento esto. Cuando la abuela o el abuelo se vacunaba en la Universidad Nacional de Burlingame y se iba feliz, cruzaba la carnicería y se enojaba. Cruzaba la verdulería y se enojaba. O sea, ese momento de tanta alegría, de arrancar una etapa nueva, cuando iba al mercadito se enojaba, porque todos los días se aumentaban los precios. Yo de eso no me enojo, todo lo contrario. Tiene que funcionar bien este programa que estamos poniendo en marcha con esta nueva etapa con Roberto Feletti. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir pidiendo apoyo a nuestra gente, a la comunidad, que nos ayude, que nos acompañe. Nosotros teníamos en el municipio muchos programas que estaban vinculados a los vecinos y nos contaban y nos llamaban y nos decían que acá aumentaban de tal forma, que acá aumentaban de tal otra, que no podía pasar. Me parece que hay que revincularse. Y yo digo, yo soy un ministro callejero, Novarecio. Me gusta mucho caminar, lo hice siempre, mucha cercanía. Y mucha cercanía también para la puteada, ¿no? También para y en el la puteada. callejeo, yo comparto con vos, ¿eh? La vacuna era una gran expectativa. En el callejeo, ¿cuánto golpeó la foto de Olivos para que eso... ¿Golpeó? Sí, golpeó. Sí, claro, golpeó. Yo tengo un hijo, Juan Facundo, que tiene 27 años. Tengo 6 hijos. El varón más grande tiene 27. ¿Ves poca tele? ¿Eh? ¿Ves poca tele? No, estoy muy feliz, es fruto del amor. Con Mariana y con Carolina. Y una vez tuve una piciada con Facundo y con sus amigos. Y ahí me di cuenta que golpeó. Que fue un error. Que fue un error y por supuesto, entiendo y lo comprendo en algún sentido al presidente, no en esos momentos tan complicados, pero fue un error. Fue un error. Cuando decís que salís a callejear para recibir, escuchar y para la puteada, ¿por qué te putean más? Hay problemas de inseguridad. Hay problemas de inseguridad y por los precios. Por los precios son los dos grandes temas. Que no hay que darle mucha vuelta. No, tampoco. Es economía y es seguridad. Después le agregaste la salud con el susto del COVID. Sí, claramente. Bueno, pero hubo un muy buen abordaje de salud y eso ya la gente lo tiene incorporado. Me parece que gran parte de la responsabilidad es que hay un montón de medidas que ya la sociedad la tiene incorporada. Listo, ya está. Tuvo respiradores, tuvo hospitales, ahora tuvo vacuna. Bueno, ahora lo que tenemos que es mejorar la economía, bajar los precios, bajar la inflación y generar empleo. Y generar seguridad. Lo que pasa es que es complejo. Digo, ¿cuál es la política de seguridad del gobierno? Tampoco, no es tu área. Pero ¿cuál es la política de seguridad del gobierno? ¿Es Frederick hasta hace 5 minutos? ¿Es Bernie hoy día? Es complejo entender. Tiene claramente... Nosotros tenemos en Hurlingham la última universidad nacional y pública creada en el año 2015 en el conurbano. Yo cuento eso porque desde ahí se arranca. En Hurlingham los nenes empiezan en el maternal y en el mismo distrito y en su casa y en su barrio terminan en la Universidad Nacional de Hurlingham, pasando por la primaria y por la secundaria. Tenemos 28.000 alumnos, el 60% son vecinas y vecinos del distrito. Esa es la herramienta, es la educación, es el trabajo y después también es la prevención. Y en eso siempre ha habido debates y lo sigue habiendo, entre intendentes, porque conocemos la lógica, el mapa del delito, donde están los problemas y las herramientas de prevención. Yo creo que tiene que haber una política de prevención concreta y tiene que haber una política de abordaje desde el punto de vista social y educativo. Digo, vamos a construir una política de prevención, de educación y de represión del que transgrede la ley. No, por supuesto. Porque acá hay miedo de decir la palabra. Con el Código Penal en la mano. Lejos estoy de ser un garantista. La ley se aplica y se aplica para todos por igual. Y un playón multideportivo que va a construir el Ministerio de Desarrollo Social en 1.500 en todo el país. Eso es la recuperación del espacio público, que aunque parezca muy simple, ¿no? Que la piba y el pibe puedan tener un lugar para hacer deporte. Elemental. En un club, mejorar la infraestructura. El rol de los clubes de barrio ha sido increíble. Sos de los intendentes que se lleva horrible con Bernie, ¿no? Soy ministro. Pero eras de hasta 5 minutos. No. El gobernador de la provincia de Buenos Aires toma decisiones y arma su gabinete, el presidente toma decisiones y arma su gabinete y yo convivo con los ministros del gabinete provincial, lo he hecho con todos. No pongo cuestiones personales, ¿no? Lo que hago siempre es un aporte en función de lo que yo creo que hay que corregir. Y cuando el ministro Bernie dice, este gobierno, por vos, ministro, le falta peronismo. No, Luis, yo con el ministro Bernie tuve una vez un cruce y me arrepentí mucho. Un cruce público, no sé si vos te acordarás. No me acuerdo. Sí, tuve un cruce público por Twitter y la verdad que los que nos están mirando, muchos, pocos, seguramente muchos en tu programa, están esperando que yo tome decisiones, que yo gestione. Total. Sí, Nacho. Sí, Zabaleta, usted dice que no hay proyecto del Frente de Todos si a este gobierno que comanda Alberto Fernández no le va bien, que sería pegarse un tiro en el pie, ir en contra del gobierno para algunos del Frente de Todos.
¿Le preocupa qué puede ocurrir después del 14 de noviembre, teniendo en cuenta lo que pasó después de las PASO, la carta de Cristina, la semana de detención de un sector del kirchnerismo que presentó renuncia sin avisarle al presidente? ¿Le preocupa que una nueva derrota en las generales precipite o genere un cimbronazo nuevo dentro del Frente de Todos? Yo tengo 54 años y milito desde los 14. He vivido elecciones del año 83. Hemos perdido y ganado elecciones legislativas y ejecutivas. No es un drama. Ganar o perder una elección no es un drama. Y el desafío es gobernar la Argentina hasta el 2023, con innumerable cantidad de problemas, Nacho, que los tenemos. Insisto, es en cabeza del presidente Fernández, en un sistema presidencialista y, como decía Novarecio, siendo parte del peronismo. ¿Y todos lo que tiene entienden verticalidad. eso? ¿Todos lo entienden eso? Lo van a tener que entender. Lo van a tener que entender. Sí, claro. Por lo cual hay algunos que no lo están entendiendo. Claro. Te contesto yo. ¿Nombres? No son nombres. No, Luis, es gestión todos los días, no nombres. Tengo mucha esperanza en la Argentina que viene. Tengo mucha gente y tengo mucha esperanza en no solamente recuperar un diálogo, post elecciones, que hay que hacerlo, construir un consenso. Me parece que los argentinos y las argentinas se merecen tener arriba de la mesa, de verdad, 5 o 6 políticas de Estado. La educación, la salud, la pobreza, la seguridad. Nosotros como intendentes lo hemos hecho. Pero ojalá. Hurlingham Hacés limita... economía y les zarpás Hurlingham un limita, congelamiento de... Hurlingham limita con, entre otros, con 2 distritos que gobierna Juntos por el Cambio, Cambiemos, San Miguel y 3 de febrero. Ahora, a mí la pandemia y la inseguridad no me pone el límite con esos distritos como una cuestión distinta, diferente o de diferencia política. Trabajamos juntos porque entendíamos que había que abordar distintos temas de esta forma. Me parece que es lo que hay que hacer. Sí, Rosario. Hablan de acuerdo y de diálogo. Ahora, ¿cómo llaman al diálogo o el acuerdo si no hay acuerdo dentro de la propia fuerza que gobierna? Incluso, o sea, vos quizás sos el ministro más albertista, aunque no existe el albertismo, pero tenés que convivir con ministros como Guado de Pedro, que le presentó la renuncia y le generó la mayor crisis política del gobierno a este gobierno. Es muy difícil que la oposición o que la gente crea en que pueden llamar a un diálogo y un acuerdo si ustedes tienen las propias internas. No, pero Rosario, en el transitar por mi Hurlingham ante Sey Morris y por la Argentina, no me preguntan por esto. No me hablan de los precios, me hablan del poder adquisitivo, me hablan del trabajo, no me preguntan por estas cosas. En definitiva, el presidente también decidió que Guado de Pedro siga siendo ministro del Interior y nosotros en eso gestionamos y convivimos. No nos tienen que asustar las diferencias. Las diferencias, en mi caso, nos tienen que fortalecer. Las tenemos seguramente, como también las tiene la oposición. Ustedes van a tener un entrevistado que durante la campaña PASO decía cosas muy diferentes a su contrincante. Y hoy son parte de un mismo frente y, en definitiva, como una reflexión de cara al futuro que poco tiene que ver con lo que nos están mirando. Posiblemente de cara al 2023 nuestro espacio tenga que definir candidaturas en una primaria. Y no está mal, y no hay que tenerle miedo y hay que ir en ese camino de dar un debate interno para que los mejores y fundamentalmente para que la sociedad opina, pero es una opinión. Sí, el debate siempre se da hasta las candidaturas que después terminan todos encolumnados detrás del kirchnerismo. Pero bueno, es una opinión que tiene que ver, y ustedes me conocen a mí y saben cómo soy, y que me gusta discutir y que me gusta dar muchos debates internos que a veces exteriorizan. Pero en definitiva estamos mirando mucho para adelante. El 14 va a pasar, yo estoy convencido que nuestro espacio político va a ser una muy buena elección y tenemos que seguir gobernando la Argentina. Yo quiero todos los días presentarle a la sociedad que va a haber más transformación de plan potencial trabajo en empleo genuino, que va a haber cada vez menos merenderos, que vamos a tener cada vez menos desvío de fondos, menos inversión de fondos en políticas alimentarias, porque eso significa que vamos a lograr que las pibas y los pibes puedan volver a comer a su casa con sus papás que recuperan el trabajo. Eso es así. Juan, ¿qué opinas de Juan Grabois? Es un dirigente que tiene mucha capacidad. Yo charlo mucho con Juan Grabois. Hablo mucho. Tenemos, por supuesto, diferencias, pero charlo mucho. Me parece un dirigente con mucha capacidad. Es un dirigente representativo desde el punto de vista social. Y forma parte de este frente político. Habrás visto que que al gobierno lo corren por derecha, la oposición, pero también lo corren por izquierda. Juan Grabois es alguien que lo hace desde el laburo de la militancia social. Eve, vicepresidente, déjese de reunir con los poderosos, etcétera, etcétera. ¿Qué te pasa cuando lo ves corrido al gobierno que vos integrás por izquierda?
No, yo no siento que el gobierno esté corrido por izquierda. Son opiniones. Se pueden compartir o no, Luis, pero son opiniones. No siento que el gobierno esté corrido ni por izquierda ni por derecha. Estamos todos los días trabajando para poner ladrillo sobre ladrillo en una pared, que es el fortalecimiento y la construcción del frente de todos. Es la primera vez que el gobierno, que el peronismo gobierna en una coalición. Bueno, y tiene que funcionar y estamos obligados a que funcione y estamos obligados a dar respuestas y estamos obligados a cumplir con las expectativas que tiene la sociedad argentina, que nos votó en el 2019 y que hoy está en gran parte enojada, pero bueno, hay que seguir trabajando. Sí, Martín. Ministro, cuando asumió el gobierno hablaba de la herencia recibida del gobierno de Macri, de los 4 años pasados. Después llegó la pandemia, durante mucho tiempo el gobierno también planteó que la pandemia fue parte de la crisis económica. Ya estamos saliendo de la pandemia y ya el gobierno transcurrió 2 años desde que inició su gestión. ¿Desde cuándo la responsabilidad es enteramente del gobierno de acá para adelante, que no pueden poner más excusas ni de pandemia ni de macrismo? No, más allá de contar lo que nos pasó, lo que heredamos, yo dije recién, ¿no? Empecemos a contar los argentinos a dónde los vamos a llevar. Comenzamos a gobernar el 10 de diciembre del 2019, ¿no? El presidente lo dijo públicamente, lo escribió, tuvo 99 días, 100 días de gobierno normal y después comenzó la pandemia. Hicimos todo lo que había que hacer en pandemia. Ahora, insisto, es nuestra responsabilidad. Es toda nuestra responsabilidad. Hay un debate sobre el acuerdo, ¿no?, con el Fondo Monetario. La Argentina no puede entrar en default, no va a entrar en default, no podemos ir para atrás. Por supuesto que no podemos hacer un acuerdo con el Fondo Monetario sobre la mochila de un jubilado, una jubilada, una docente, un docente, un trabajador. Pero estoy convencido que tenemos que ir, y tiene que ir el ministro de Economía, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la Argentina tiene que transitar hacia adelante. Te van a retar con lo que está diciendo, que tiene que haber acuerdo con el fondo. No, yo no digo, en algún momento el presidente plantea, es este año, es el año que viene, pero la Argentina no puede retroceder, no puede volver a un default, no puede poner... Después te doy unos nombres. ¿Le avisás a algunos integrantes del gobierno que debe haber un acuerdo con el fondo? Yo no aviso nada, opino, gestiono todos los días. Y trato que la opinión sea escuchada, ¿no? En algún sentido. Hablarle al jubilado que gana 25.000 mangos. Hablarle es decirle que hubo una recuperación indudablemente de la jubilación, que funciona mejor con esta fórmula que puso en marcha el presidente de la Nación, que hubiese sido peor con la de Macri, y que hay mucho más por hacer y que tiene que ver con todo lo que hemos contado, ¿no? Pero vos sabés que cobran menos que con la fórmula anterior que tiraron los cascotes al Congreso. Esto es aritmética. No, Luis, no. A ver, hay una etapa nueva en la Argentina, en donde nosotros, a nuestro espacio político, que con una moratoria, una inclusión moratoria, pusimos más de 3 millones de jubilados en el sistema. No nos pueden venir a contar, ni a retar, ni a decir, ni a criticar sobre lo que nosotros pensamos del sistema previsional argentino. Que se lo sacamos a una banda de fascinerosos, que eran los de la AFJP, y se los devolvimos al Estado y los fuimos recuperando. Así que es seguir transitando el camino de la recuperación, Luis. Pero no quiero dejar de decir aritmética. Este gobierno, Alberto Fernández, congeló las jubilaciones, suspendió la movilidad jubilatoria y no alcanzó ni la inflación. Seguramente. Hoy el mínimo vital y móvil, yo participé de la reunión del Consejo del Salario, porque el plan potencial de trabajo es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Bueno, superó la inflación. Estamos en ese camino y vamos a lograr que las jubilaciones le puedan ganar a la inflación. Yo creo que vamos a terminar empatados con la inflación y vamos a superar, no tengo ninguna duda, que el presidente va a seguir poniendo recursos y va a seguir acompañando a cada jubilada y a cada jubilado de la Argentina. Gracias por venir. Muy amable. Gracias, muy amable. Rosario, ¿hay más información política? ¿Por dónde va tu página? Así es, bueno, mañana empieza la veda electoral. ¿Esto qué significa? Que en realidad empieza para la gestión, para los actos de gobierno. No pueden a partir de mañana hacer ningún acto de gobierno que incentive y que motive al voto. ¿Qué significa? Todo lo que vimos en los últimos días, nada más puede hacer el gobierno de Alberto Fernández. Rige la veda a partir de mañana. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, fueron 39 medidas nacionales en 69
9 días. ¿Qué significa? Una cada 42 horas. Todas obviamente con el objetivo de mejorar el resultado de las PASO, ver si pueden revertir un poco la elección. Hoy me contaban encuestas que en la provincia de Buenos Aires algunos consultores del oficialismo daban hasta 8 puntos por encima a Juntos por el Cambio. Atención, hay que ver qué es lo que pasa en estas últimas semanas porque se ve que con las declaraciones de Aníbal Fernández empezaron a subir la imagen negativa a los candidatos y no estarían bien en los números. ¿Qué medidas fueron? Bueno, desde el 21 de septiembre la primera suba del salario mínimo hasta la última, el aumento de los trabajadores del CONICET. Se estima que se gastaron 240.000 millones de pesos en los últimos días para el plan Platita, como lo bautizó Daniel Goyán, ¿no? Claro, sí, como corresponde. Bueno, mañana es el día de presentación en indagatoria por el Ara San Juan de Mauricio Macri. ¿Se presenta? No se presenta. ¿Y por qué? Porque él lo anunció hoy, hace un rato, en su cuenta de Twitter, dijo que no va a ir. Hoy volvió del país Mauricio Macri, mañana no va a estar. Dijo que es una causa política, que lo llamaron en el medio de la campaña electoral, que lo llamaron cuando estaba en el exterior, que le prohibieron la salida del país y que su abogado vivió la causa y dice que no hay nada contra él. Y que por eso mañana no se va... Pero no estoy entendiendo. Te citan a indagatoria y vos ves que no hay nada contra vos. Sí, eso es lo que dijo hoy Macri. Y no va. Hay como una suerte de contradicción, porque dijo, estoy a disposición de la justicia siempre, pero mañana no voy a ir. En realidad mañana no va a ir porque, y ahora vemos los tweets que puso Macri, porque su abogado, porque el abogado le dijo, ahí tenemos... Es uno de los tweets. Es uno de los tweets. Que dice... Lo leo. Seguiré presentándome en la justicia como siempre lo hice, todas las veces que haga falta. Pero no por ello dejaré de plantear y cuestionar todas las decisiones arbitrarias que violen los derechos que nos amparan todos los ciudadanos. Y hay un segundo tuit que dice, por eso no me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio. Pero digo, ¿Qué va a hacer mañana Macri? Sí. Mañana la defensa de Macri va a recusar al juez. Y con la recusación se entiende que todo lo que había en la causa queda frenado hasta que se resuelva si el juez es apartado o sigue en la causa. Es raro. Digo, si yo digo que estoy a disposición de la justicia, tengo una situación de indagatoria en la que puedo permanecer callado sin que esto genere ningún tipo de presunción en mi contra, es raro. De hecho, la indagatoria suena como que la persona va y lo van a acribillar. Es el acto material de defensa. Uno va a defenderse. El juez le dice, tengo esto contra usted, ¿qué tiene para decirme? Y puede decir lo que quiera. O no decir nada. O no decir nada, o presentar un escrito. Y es el momento que cada uno se defiende y hace lo que quiere. Con la recusación, lo que se entiende es que el juez, hasta que se resuelve ese planteo, no puede hacer nada en la causa. Porque las especulaciones eran, bueno, lo puede declarar rebelde, lo puede mandar a detener, puede fijar una nueva fecha de indagatoria. En principio, hasta que la Cámara, que es el Tribunal Superior del Juez, diga si se aparta de la causa o no, continúa de la causa, el juez tiene que esperar esa situación. Claro. Acá la pulseada es, me da la sensación, hablando con gente que está con Macri en esta causa, de que esto exceda las elecciones. Sí. Lo que se quiere evitar es que antes de las elecciones la noticia sea procesaron a Macri en la causa por espionaje ilegal a víctimas de los familiares del submarino Ara San Juan, que es de lo que está acusado. Acá Macri está acusado de haber ordenado el espionaje ilegal a los familiares y haber consumido esos informes ilegales que se hicieron. De hecho, en la causa están procesados los ex jefes de la AFI de Macri, Gustavo Rivas y Silvia Magdalani. Así que mañana Macri no va a Dolores a presentarse ante el juez Baba, a quien también cuestionó y de hecho por eso lo va a recusar en la causa. Pues ya está sentado Facundo Manes, que si tuviéramos en declaración testimonial y yo fuera el testigo y me preguntaran si me comprende la general de la ley, yo diría, sí, me comprenden por amistad manifiesta. ¿Cómo está, Facundo? Gracias por invitarme, por muy favor. bien. ¿Dormiste? Sí. Porque ahora arranca de vuelta todo el trajín que no... ¿Tenés idea cuántos kilómetros hiciste en campaña? Muchísimo, no tengo idea, pero muchísimo. Y la verdad que pude ver... los ojos representan el alma de las personas y vi muchos ojos doloridos. La Argentina está... Hay un artículo que te va a gustar de José Nathanson que habla de almas rotas. Y yo creo que la Argentina está así, con la alma rota. Bueno, ahora me voy a sentar a charlar largo con Facundo. De paso...
Santilli, cabeza de la lista de Facundo, lanza campaña. Sí, se lanza la campaña, arranca obviamente Diego Santilli la recta final. ¿Qué está pensando Diego Santilli para la recta final de la campaña, Luis? Bueno, en principio ya había recorrido más de la mitad de los 135 municipios de cara a las PASO, va a intensificar las visitas, se entiende que va a terminar de completar todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Es un desafío importante porque quedan menos de 30 días para las elecciones. Como bien decía Rosario, no va a tener tiempo probablemente de en las entrevistas televisivas y también de ir a todos los del interior de la provincia de Buenos Aires, pero está intensificando. ¿Qué hizo los últimos 3 días, Luis? Porque ya perdió 3 días de campaña. ¿Con qué? Con el entrenamiento para el debate. Ayer adelantábamos que Facundo Manes se va a quedar para acompañar a Diego Santilli al debate. ¿Qué estuvo haciendo? Entrenando. Le pusieron sparring para ver Es normal por dónde... esto, ¿eh? Sí, en la sí. gran mayoría de los debates se hace esto, ¿eh? Le ponen un Tolosa Paz, te ponen... bueno, hizo ya no Tolosa está Paz? Facundo Manes. ¿Quién hizo esto los zapatos? No, bueno, alguien del equipo de Santilli, ¿no? claro. No hubo nadie Un famoso. expert, un expert por ahí. Un randazo Claro, de la izquierda, claro. para ir acomodando cómo puede llegar a responder. El desafío que tiene Santilli, más allá de que es el que supuestamente ganó, porque Juntos por el Cambio ganó en las PASO, es conservar el voto de Facundo Manes. Por lo tanto, no se puede radicalizar con amarillo, no se puede pintar de amarillo. Entonces la idea es plantear una agenda propositiva, no entrar en las chicanas. Esperan muchas chicanas, me dicen desde Juntos por el Cambio, que sobre todo hagan alusión a Mauricio Macri. Por eso lo que decía Martín, de que eventualmente se va a tratar de cambiar el eje, no tan amarillo, y obviamente va a haber ejes de debate. Y en esos ejes de debate entra la agenda que planteó Diego Santilli, pero que también planteó Facundo Manes. Fíjate, está seguridad, que lo llevó Diego Santilli, pero también está educación, de lo que se la pasó hablando Facundo Manes durante toda la campaña. Bien. Trabajo y también transparencia. Acá, atención, puede venir el foco de cruce, si se quiere, con Victoria Tolosa Paz. Está entrenando Diego Santilli y también se va a estar moviendo con Facundo Manes. Bueno, si yo fuera, ahora voy a hablar de esto, pero si yo fuera alguien que tengo que asesorar la campaña, le diría, el señor que está sentado acá tiene el 40% de los votos. 1.000.000, casi 300.000 votos. 40% de los votos, digo, por la duda que Claro. alguno no se crea que se puede comer a los chicos crudos. Pero ahora voy a hablar un segundo de esto. ¿Te puedo todo por la misma consulta y con la misma cosa de la obra social, hacer una consulta técnica? Primero, tiene muy buena información Nacho, ¿eh? La verdad Bueno, que- amplia, si querés. No, coincido. La verdad que lo que me toca a mí de lo que dijo es verdad. Así que muy bueno, Nacho. Gracias. Bueno, ahora vuelvo a esto. Te hago una consulta técnica. ¿Qué le pasa por la cabeza a un tipo que pisa las piedras que recuerdan a los muertos por el COVID, arranca una ficha? ¿Qué pasa por la cabeza de ese tipo? Una falta de empatía total. La empatía es lo que nos hace humanos y nos permite vivir en grupos y vivir en comunidad, es pensar en el otro, sentir lo que siente el otro. Esa persona está llena de odio, de lo que no queremos, de empatía. Yo creo que uno de los problemas de la sociedad global es la falta de empatía. Y acá en la Argentina yo veo mucha gente desconectada con la realidad. Esa persona está llena de odio, de falta de empatía, que es justamente lo que necesitamos, más empatía. Yo estoy convencido que la violencia verbal, cuando termina el insulto, lo próximo es la violencia física. No queda, porque escalás. Y también estoy convencido que la violencia desciende. O sea, que es ejemplificadora. Si vos tenés a alguien que te congela por los precios, que te insulta por Twitter porque sos Nick o porque sos Fabián Rubino, además, esto pregna. Entonces el tipo que pisa las piedras es una expresión de esa violencia que se va viendo. Estoy de acuerdo. Y estamos frente a un fenómeno que parece que nos olvidamos, pero hay que recordarlo permanentemente. Por suerte bajó la tasa de infección y tenemos más vacunas, pero la pandemia es un efecto psicológico, educativo, geopolítico, moral, que va a tener un impacto de décadas. Y yo creo que la sociedad hoy, ya que me preguntás cómo está, hoy está todavía viviendo una guerra. Todos tenemos miedo de que venga la variante Delta, Claro. pero el año que viene y los próximos años van a ser de fin de guerra, que no es posguerra. Posguerra es más alegría, más recuperación. terminó, claro. Fin de guerra es cuando ya nadie se pregunte por las vacunas, ni por el virus, ni tengamos miedo. Nos levantemos y yo perdí. La sensación de pérdida que ya estamos teniendo y que va a haber en el futuro va a ser enorme. En esa situación que vive la sociedad, ver actitudes como la que vos manifestabas, de restricciones, de prohibición, de acusaciones, es una bomba de tiempo.
Porque ¿qué va a pasar con la sociedad que está, como te dije recién, con el alma rota cuando termine la guerra, que es esta lucha contra el virus, y diga, uy, perdí mi trabajo, perdí, mi hijo se fue, o mi hija se fue, no tengo más el remis, no puedo trabajar más de mozo porque cerró el restaurante? O todos tenemos una acción de pérdida, perdimos a algún familiar. Entonces, es un momento para ser muy reflexivo, muy calmo, porque estamos frente a una sociedad rota. Por dentro, a diferencia de las crisis anteriores, hasta ahora, la sociedad no salió a manifestarse masivamente expresando la bronca. Se quebró por dentro, en mi opinión. Es lo que vi en la campaña, que la sociedad está quebrada por dentro. Ayer ahí sentado Florencio Randazzo, un oponente ahora tuyo, decía, Manes capitalizó el enojo contra el gobierno, pero que no se sentía expresado por el reciente fracaso de Juntos por el Cambio en el gobierno. Y ahora, ¿cómo sostener esta enorme cantidad de gente que quiere manifestarse en contra del gobierno, pero que ahora estás en la lista con Santilli? Primero que nosotros cumplimos. Vinimos a agrandar una coalición, a hacer una coalición de centro popular. Yo creo que el futuro de la Argentina es por el centro, no son por los extremos. Me gustó, coalición de centro popular. Exactamente. Que se vaya de los extremos. Acá estamos siendo víctimas de hace mucho tiempo en extremos políticos. Y hoy las coaliciones son de los extremos hacia el centro. Lo que vamos a plantear y venimos a plantear es una coalición desde el centro que capture la mayor parte de los argentinos. El 70% de los argentinos se considera cerca del centro. Y creo que lo primero que hicimos fue cumplir. Fuimos a una PASO, la gente decidió, sacamos una enorme cantidad de votos que vamos a honrar. Yo estoy acá para honrar esos votos y para sumar más desecantados con un gobierno que lamentablemente no está a la altura de la circunstancia en un país que viene en decadencia de décadas, que tuvo una pandemia, peleándose entre ellos, alejado de la realidad. Entonces, la verdad que es nuestra tarea no solo recuperar y retener ese 1.300.000, el 40% de los votos de la coalición en la provincia, ganamos en la mayoría de los distritos de Buenos Aires, sino ampliar. Creo que hay mucha más gente que nos va a acompañar desde el centro, no de los extremos. Yo veo del lado del gobierno enojo, reclamo, violencia y dádiva, platita. ¿Qué es esto? ¿Qué crees que es esto, Facundo? Es más atraso en un mundo que cambió, ¿no? Nos guste o no, el mundo hoy se basa en la innovación tecnológica, en los avances científicos vinculados a la producción, en países abiertos al mundo, con una geopolítica que tiene que ver con la economía, en proyectos de país, que no tengan que ver con una sola administración, que pasen las administraciones y sigan las políticas de Estado. Y acá seguimos con recetas muy antiguas, pero yo creo que se quebró eso. Se quebró la relación de la sociedad con muchos dirigentes. Yo creo que muchos dirigentes no entendieron que la sociedad dijo basta. La democracia, lamentablemente, no resolvió las deudas profundas de la Argentina. Está todo peor. Hay más hambre, más desigualdad, más pobreza, la calidad educativa es menor. Y creo que la gran deuda de la democracia ahora es encarar el desarrollo. Casi como fue la reconstrucción democrática, hoy tenemos un desafío que nos excede en cuanto a las coaliciones incluso, y que es acomodar la Argentina hacia el mundo, la prosperidad. Hoy Argentina tiene un potencial enorme. Si uno ve que el mundo va a ser multipolar y que va a haber más necesidad de alimentos, Argentina tiene una posibilidad de alimentar al mundo enorme, pero hoy no producimos alimentos para 400 millones de personas. Producimos alimentos para animales, pero podríamos producir alimentos mucho más para personas y hay mucho más valor agregado. Bueno, los países tienen que hacer lo que hacen, mucho más de lo que hacen bien. Y la Argentina, hay muchos sectores que hacen las cosas bien. Tenemos potencial en energía renovable, en ciencias médicas, en la biotecnología, bioeconomía. Hay un mundo que nos espera y nosotros estamos trabados. Hay un freno de mano desde hace décadas y para mí la sociedad dijo basta. Dijo basta no importa si es de un lado, de otro, basta al atraso. Y yo creo que empezó un cambio de abajo para arriba que es imparable. Sí, Nacho. Sí, Facundo, hablabas de los extremos, que la salida no es por los extremos, pero ¿cómo van a hacer para tratar de reunir ese votante que tal vez está apagado, está enojado con la política y lo está canalizando por el extremo? Me explico, después de la pandemia hubo un electorado que tal vez fue a Javier Milei y que no hubiera votado nunca a Javier Milei, pero a partir de la pandemia se sumó a la antipolítica. ¿Cómo van a volver a convocar a ese sector? Tiene que ver con una de las cosas que más detecté en mis recorridas en los últimos meses, la falta de confianza. Y vos me dirías, ¿cuál es el mayor problema de la Argentina? Es la confianza, que impacta en la economía.
Uno de los problemas claros de la economía es la confianza. Nosotros no creemos en la Argentina, ni los de afuera creen en nosotros. Y tampoco hay confianza en la política, en las instituciones, la gente no cree en nada. Incluso se ha perdido la sensación de que si uno es honesto, trabaja y se educa, se moviliza socialmente, hay movilidad social. Yo le digo, Borges decía que los actos son símbolos. Y bueno, mi participación desde la sociedad civil a la política es un ejemplo de lo que creo que hay que hacer, es comprometernos todos. Creo que la Argentina nos necesita a todos. Un país pobre, en decadencia, con una pandemia, nos necesita a todos. Yo le diría a esa persona desencantada, que la entiendo, que tiene razón, yo también estoy desencantado, y que la manera de comprometer... Yo podría no haberme dedicado a la política y el Señor me hubiese seguido invitando con mis libros, tendría posibilidad de viajar. Creo que es un momento donde todos tenemos que involucrarnos. Le diría a esa persona que es por dentro de la política es la mayor herramienta de transformación social que tiene una sociedad. ¿Hay políticos malos? Sí. Hay políticos buenos también. Miguel Lichi murió esperando la vacuna como cualquier mortal. La medicina es buena, hay médicos malos y médicos buenos. Entonces, le diría a esa persona que tiene razón por lo que está enojada, pero la manera es involucrarse, porque si no, vamos a decaer aún más. Sí, Rosario. El oficialismo convocó a un diálogo, llamó a un diálogo, un acuerdo, y la oposición o los dirigentes más duros ya dijeron que no. ¿Usted lo rechaza también ya el diálogo? Buen punto, Rosario. La Argentina, yo vengo aclarando esto desde hace tiempo, la Argentina necesita desde hace tiempo un proyecto nacional, un gran acuerdo nacional, incluso un gobierno que se parezca a un gobierno de unidad nacional. Ahora, ¿las condiciones están dadas? Ese es un tema. Una de las cosas que tiene que estar dadas para un pacto es la confianza. Y no hay confianza en este gobierno. La verdad que se está perdiendo cada vez más la confianza en este gobierno. Lo segundo es que no sea un pacto de la política, porque hay una sensación de la sociedad, y en esto me siento más parte de la sociedad que de la política, aunque me hago cargo que soy candidato, pertenezco más a la sociedad civil por ahora que a la política, es que no sea un pacto entre la dirigencia, entre la política. Tiene que involucrar a la sociedad, tiene que involucrar a todas las fuerzas del país. No tiene que ser un pacto para que se salven los mismos de siempre y que se sigan haciendo las fórmulas de siempre. Y el tercer problema es que llamar a un pacto antes de la formación del nuevo Congreso es un canto a la coyuntura. Me parece que hay que esperar que el nuevo Congreso se instale y la sociedad lo defina para ver cómo seguir. Es decir, sin confianza, sin transversalidad o sin no sé cómo llamarlo, andamiaje social y sin, apenas después de las elecciones, pues sí, no vayamos al diálogo. Y sin una visión de país. Porque decir, bueno, ¿va a ser un pacto para qué? Sí, y que sea un pacto, no una imposición de decir, estas son mis condiciones. Eso no es un pacto, ¿no? Exactamente, porque lo que muestra si no es salvar... Bueno, pero justamente para discutir eso es que se está llamando al diálogo. O sea, algunos dirigentes como de su espacio directamente lo rechazaron. No, yo siempre estoy a favor del diálogo y estoy a favor de un pacto de unidad nacional para salir de esta decadencia crónica, más dentro de una pandemia, después de una pandemia o dentro de una pandemia. Ahora, el gobierno tiene que garantizar confianza, tiene que dejar claro con quién se debate en el gobierno, porque todos sabemos que hay internas en el gobierno, hay diferentes sectores. Entonces, ¿con quién se debate este pacto? Y tercero, que me parece que tiene que ser un pacto que, como bien remarcó Luis, tiene que involucrar a la sociedad, no solamente a la política. Sí, Martín. Hace un ratito contábamos que mañana Mauricio Macri no se va a presentar a su indagatoria en la causa de espionaje. Más allá de las cuestiones técnicas que tiene toda causa judicial, ¿como gesto le merece alguna reflexión? ¿Tiene alguna opinión? No me parece bien, me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros. Me parece que, yo no soy abogado, pero me parece que una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad. Y me parece que si a cualquiera de nosotros nos convocan, tenemos que ir, por más que sea injusta la causa. Así que cuando lo escuchaba recién, mi primera impresión, no tengo coacheo, es que me parece que Te van a debería querer haber- coachear, ¿eh? ¿Cómo? Te van a querer coachear. No, porque yo creo que las diferencias aumentó la... Yo vine acá, vos tuviste la gentileza de invitarme, estuvimos hablando y dije, siendo diferentes, a ver, el desafío que tenemos en la Argentina es tan grande que las diferencias ideológicas o partidarias son menores frente a los desafíos que tenemos. Esa es mi opinión. Entonces, no tengo que fusionarme, ni los que componemos Dar el Paso tienen que fusionarse, porque los desafíos que tenemos como país son tan grandes que las diferencias nuestras son mucho menores. Ahora, pero tenemos que seguir manteniendo las diferencias. Yo creo que no sé nada del lenguaje simbólico, ¿no? Pero las imágenes, decías vos, que Borges decía que los actos son símbolos. Los actos son símbolos, ¿no? Lacan dice que el lenguaje, antes que ayudar, complica, pues no importa. Pero digo, veo los afiches de ustedes de juntos,
de Santilli. Y siento que el PRO tiene una tendencia a creer que hay que remarcar a Santilli, ¿no? De un lado Caña y del otro lado vos. Ya sé que quedaste en el lugar que quedaste, tercero, etcétera, etcétera. ¿Entienden tus correligionarios, tus coalicionados, la importancia de lo que se hizo desde tu espacio de dar el paso? Mira, es un buen punto. Son bravos. A ver, yo te iba a decir esto. Los chicos del PRO son bravos. No, pero tenés claro eso, te ¿no? voy a responder como neurocientífico, porque los hábitos son difíciles de cambiar. Los hábitos se instalan, los buenos y los malos. Levantamos a la mañana, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, son hábitos buenos. Pero los hábitos malos también se instalan. Y cambiar un hábito no es fácil. Y la coalición tenía una falta de reciprocidad. Había un monocolor. Que ahora haya multicolor es algo bueno, pero desafía los hábitos. Nuestra contribución es desafiar los hábitos de cierta dinámica en la coalición opositora, que por otra parte, una cosa que quiero remarcar, es que la foto de Cambiemos del 2015 no existe más. Hay que reinventar una coalición dentro de los parámetros que nos unen como proyecto de país. Me parece que hay que reordenar y reinventar y ser creativo, porque la sociedad está en crisis con ciertos sectores de los dos lados. Pero bueno, me parece que es también una actitud nuestra de decir, acá estamos, quisimos ampliar la coalición, quisimos hacerla más heterogénea y por suerte la gente nos acompañó. Y también es responsabilidad nuestra ocupar ese lugar, no por nosotros, no por nuestro ego, sino para representar este 1.300.000 bonaerenses que nos acompañaron y que yo creo que va a aumentar la gente desde el Centro Popular que nos va a acompañar. Yo pensé que alguno de los tres iba a hacer la pregunta malvada, pero nadie la hace. Y alguien con mucho tino me decía los otros días, claro, porque ahora van a querer que Facundo labure para el proyecto de la reta presidente, olvidándose que está en el camino de Facundo Manes la posibilidad de... Mira, yo creo que la Argentina necesita salir de los extremos y generar un proyecto colectivo. Y yo voy a trabajar para eso. En el 23 tiene que haber un proyecto colectivo que no sea de los extremos. Y yo en ese proyecto voy a trabajar limpiando el piso, cambiando la lamparita. O siendo candidato a presidente. No es una cuestión, el lugar que me toque, pero voy a estar trabajando eso. Yo estoy convencido que la Argentina en esta grieta va a generar más pobreza, más desigualdad y más atraso. Y yo no quiero eso porque quiero decirle a mis hijos o a mis nietos, mira, en la época que me tocó jugarme, me la jugué. Y no quiero jugármela por los extremos, sino quiero jugármela por la que creo, y creo que también vos lo crees, que es obvio. Dejémonos de hinchar, vayamos a la prosperidad, porque el mundo que viene es una oportunidad para la Argentina. Dentro de todo este dolor que tenemos, hay algunas cosas que van a pasar en el mundo, que si querés hacemos otra charla, que van a favorecer a un país como Argentina. No tenemos una guerra civil, no tenemos conflictos étnicos, no tenemos problemas climáticos severos, el mundo va a necesitar alimentos, vamos a un mundo multipolar que va a generar mucha economía para la Argentina, posibilidades económicas. Entonces, me parece que estar atrapados en nuestros fantasmas y en el pasado es un error terrible que no podemos hacer. Sí, Martín. Ahora que estás metido de lleno en la política, en esta etapa por lo menos de campaña, ¿qué prejuicio rompió que tenía de la política antes de meterse y qué cosa que se encontró que dijo, esto no me gusta? Lo que no me gustó es el grado de psicopatía que hay. O sea, Defíname psicopatía, doctor, para los que no somos técnicos. De manipulación. Me parece que parte de la política tiene que estar más conectada con la sociedad. Hay mucha lucha por el poder. Hay mucha inteligencia en la Argentina para mantener el poder. Si esa inteligencia se usara para encarar el camino de la Argentina al desarrollo, seríamos Australia, Nueva Zelanda, un país desarrollado. O sea, me parece que hay que transformar la energía para el poder, que está bien mantener el poder, porque hay que llevar el poder para transformar las cosas, pero nos quedamos en esa lucha por el poder. Y me parece que el desafío es, además, usarla para cambiar las cosas. Y lo bueno es que hay mucha gente buena y hay mucha gente que se está incorporando a la política. Yo di el paso, pero miles y miles de personas no se van del país, no se van a ir del país, nos vamos a quedar acá y estamos dando el paso. Eso es lo bueno. Muchas personas no renunciamos a la Argentina, muchas personas pensamos que no está todo perdido y somos mucho más de lo que imaginamos. Bueno, nunca se hizo la tele. Hacemos una pregunta que no contesta ahora porque vamos a hacer una pausa. ¿Cuál es la pregunta, Nacho? No le contestó a Luis la pregunta si va a ser candidato a presidente, pero le quiero consultar sí, va a ser. si está armando equipos
para eventualmente, si le toca gobernar, llegar y no tener que aprender en el poder? Espera, no contés, pero sí vas a ser candidato a presidente. Vamos al corte. Mira que pillo. Ya que aprendió, ¿eh? Yo recuerdo las primeras grabaciones de Los Enigmas del Cerebro y no era tan esto. Hablando con Facundo Manes, ya sabemos que va a ser candidato a presidente, Nacho, y tu otra pregunta Claro, era... le había preguntado si está preparando equipo, porque como no te contestó a vos, sino que conteste si va a ser candidato a presidente. No, ya te dijo pero que si sí. no contesta eso, Sí. si está preparándose eventualmente para gobernar con un equipo, porque si le toca gobernar, no puede llegar y no tener una plataforma, ¿no? Argentina, voy a responder. Argentina Argentina debe ser el país con más candidatos a presidente per cápita. Todo el mundo quiere ser presidente acá. Y la Metro Argentina- cuadrado, sí. Por metro cuadrado. Sí. Y no lo soluciona el problema un presidente. De hecho, tuvimos muchos presidentes y cada vez estamos cayendo. Acá el desafío es una acción colectiva, es un cambio de mentalidad. Argentina tiene que tener un nuevo clima de época, dejar los prejuicios de lado, el pasado de lado y encarar el mundo moderno, el siglo XXI. En eso voy a estar. Hay un grupo que formamos hace tiempo, muchos años, que se llama Con Argentina, está en la web conargentina.org, y tiene dos conceptos. Hay especialistas en economía, en geopolítica, en educación, en todos los temas, pero la idea es que no trabajen en silos, sino que piensen en un país integral, porque a mí me parece que cuando uno tiene un proyecto de país, se ordena todo. Claro. En el 81, si uno normalizaba la AFA, que la manejaban los militares, exponencialmente no lograba la democracia. Se logró la democracia y al otro día se normalizó la justicia, la AFA, la universidad. Y nosotros en Argentina decimos, bueno, ¿de qué vamos a vivir en los próximos 10 años, 20 años? ¿De qué se trata la economía del mundo? Y es invertir en todo lo que hablamos, educación, ciencia, tecnología, vinculado a la producción. Se ordena la geopolítica, porque no nos podemos aliar a Venezuela, tenemos que aliarnos a países desarrollados. Se ordena las instituciones, necesitamos instituciones para que la gente invierta, en instituciones creíbles. O sea, nos falta un proyecto de país. Gente. Y en eso estamos trabajando, pero también está la Fundación Alel del Radicalismo, hay mucha gente trabajando. La Argentina está, Nacho, sobrediagnosticada. Ya todos sabemos el problema y sabemos el tratamiento. Lo que nos falta es la acción colectiva. No hemos logrado todavía la acción colectiva. Ese es el desafío. Pero y no pasa por una persona. Concédeme, Facundo, que lo hemos hablado en esta estructura jurídica que tiene la Argentina, en donde el presidente concentra todas las facultades. Por eso se nota tanto el vacío hoy. Yo se lo pregunto todo. ¿Quién gobierna hoy? Y tenemos un problema, porque todo el mundo sabe que tenemos un presidente que depende de la opinión de la vicepresidenta. Intervenido con un jefe de gabinete que hace la suya. Eso aumenta la desconfianza o la falta de confianza, que es uno de los problemas. Pero déjame decirte esto que vos bien intentabas decir, que es un sistema presidencialista, ¿no? Puro y concentrado. Ahí se explica una parte de mi decisión. Porque si nosotros no damos el paso, nos generábamos este espacio que no existía, creo yo, humildemente, me puedo equivocar, que en el 23 íbamos otra vez a lo mismo de siempre, a las dos opciones de siempre, que la sociedad estaba cansada. Creo que a mí me podría haber ido mal en lo personal, hubiese sacado 2 puntos, pero se hubiese generado igual una dinámica en la oposición que para mí era virtuosa. Y yo, en cierta manera, estaba dispuesto a inmolarme en el sentido personal, que Manes sacó 1 punto, 2 puntos, nada, pero yo estaba seguro que mi decisión de jugármela iba a movilizar a mucha gente en la coalición, armando listas, fiscalizando, siendo candidato a concejales, a diputado provincial. Y entonces yo estaba dispuesto a incluso salir inmolado de esta campaña electoral, pero una dinámica colectiva. Yo siempre trato de jugar en equipo porque para mí la acción colectiva es clave para sacar a este país de la decadencia. Sí, Rosario. El peronismo en la provincia de Buenos Aires hizo una muy mala elección. Te pregunto si Santilli con 22% fue una buena elección y si vos no estabas en la fórmula, si podían haber perdido Juntos por el Cambio estas PASO. Yo lo dije ya esto, yo creo que si nosotros no hacíamos esto de generar un nuevo espacio, dar el paso con peronistas, con radicales, con progresistas, con gente como yo que dio el paso de la sociedad civil, creo que hubiese ganado Tolosa Paz. Por eso es muy importante ahora no fusionarnos, sino ampliar la coalición y buscar el voto de los sectores populares. A mí me votó gente, o a nosotros nos votó gente que nunca había votado a Cambiemos, otra gente que estaba defraudada con Cambiemos, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Del centro, cuando yo hablo de centro popular, son los sectores que quizás nunca habían votado a Cambiemos, que por primera vez ven que hay una coalición heterogénea y se animan a
acompañarnos. Sí, Martín. Estas diferencias que marca con Cambiemos, con la parte del PRO de la alianza, ¿también las va a llevar al Congreso? Si se da un debate por un proyecto de ley que no está de acuerdo, ¿usted va a decir, aunque el bloque vote por este lado, yo voy a votar por otro? Yo voy a votar por la Argentina. Yo tengo una visión de país, como la tenemos muchísimos, que la Argentina tiene que encarar lo que yo llamo revolución del conocimiento, que es apertura al mundo, instituciones fuertes, ejemplaridad, cohesión social e inversión masiva, una revolución educativa, científica y tecnológica vinculada a la producción. En Argentina tenemos una economía muy primaria y no vamos a poder dar el bienestar de 45 millones con esta economía. Y falta confianza, falta previsibilidad, hay políticas pendulares y falta mayor productividad. Yo voy a legislar basado en eso, no en facciones políticas. Sin importar quién presente el proyecto. Totalmente. Yo creo que el proyecto es Argentina. Mi proyecto es Argentina. Ya está, terminamos el coronavirus. Vuelvo al final, al principio con el final. ¿Ya está? No terminamos. Hay posibilidades de que haya, ojalá que no, pero que haya un aumento de la variante Delta circulando. Pero además, lo que no entendemos, la sociedad, la dirigencia, los periodistas, no entendemos, pues no estamos hablando, es que el efecto de una pandemia a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel educativo, es de una década. Yo te diría que estamos entrando en la década post-COVID o COVID, como quieras llamarla. Y no estamos hablando de eso. Estamos como diciendo, che, terminó la guerra mundial. Sí. La Segunda Guerra Mundial terminó tal día. Esto no es así. Una pandemia, primero que no tiene un día de finalización. Y segundo, que los efectos, y aparte de la Argentina, un país pobre, haber estado con una cuarentena eterna, sin testeos, sin aislamiento suficiente, sin inteligencia, todos peleándonos, ideologizando cada... ¿Te acordás? Economía versus salud. Sí. ¿Te acordás de escuelas abiertas o cerradas, blanco-negro? La verdad que el impacto de un año y medio sin clases presenciales, a pesar del esfuerzo de los maestros en forma virtual, va a ser un impacto de, yo calculo, por algunos estudios que se hicieron en otros países, de varias décadas. Y nadie está hablando de eso. Es impactante. Varias décadas. Varias décadas. Un año y medio sin clases presenciales en términos educativos. Y eso impacta la economía, porque lo que tratamos de decir, que la discusión económica del siglo XXI es la educación. Los países hoy en el mundo compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. La pelea entre Estados Unidos y China, ¿por qué es tan importante ahora? Por la tecnología, porque China avanzó en la innovación, en la tecnología. Esa es la actual competencia del mundo. Y a ver, yo creo que parte de la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires ha sido lo que pasó con la educación. Mucha gente vulnerable que vive en condiciones lamentables, inmorales, te diría, me decía, Facundo, yo ya estoy, digamos, resignado que mi vida va a ser así. Pero no me resigno a la que la vida de mi hijo sea peor que la mía. Y cuando la escuela, para mucha de esa gente, la familia, que no podían contratar a alguien para ir a trabajar y que los chicos sean cuidados por alguien, la escuela era socializar, era comer, era poder ir a trabajar. Para mí ahí hubo un quiebre en el voto al gobierno. Bueno, lo vamos a ver en toda la campaña. ¿Hago la maldad o no hago la maldad? Sí, claro que sí. Es con humor esto que voy a hacer para la campaña. ¿Puedo mostrar al celular? Ahí está. Este es el primer afiche de campaña que se ha hecho. Sos un poco más alto que Ocaña, te hicieron petizo. Y mal peinado. El pelo me preocupa. Claro. ¿Qué es? ¿Sos un Playmobil? Me lo voy a ampliar un cachito. ¿Qué pasó en ese pelo? Estás más picheto, no sé qué decirte. Yo creo que ahí se ha logrado la fusión que tantos pedían. ¿Viste? Ahí lo logré. Claro, ahí está, digo, pero quedó ahí. Bueno, nada, con humor se lo digo a la gente del PRO, que mañana me lo va a facturar de una manera rara. Placer verte. Gracias. De verdad, a vos. fuerte abrazo. Placer. Gracias, Martín. Pequeña Rosario. última pausa. Polémica entre jueces nacionales y la administración de la ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Hay anuncio de demanda judicial de la Asociación de Magistrados que formalmente dijo, vamos a ir a la justicia si esto avanza, que es una ley que ya sancionó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que le permite a la Corte de la Ciudad intervenir en las causas nacionales. Es una cuestión bastante técnica y compleja desde lo jurídico, pero que tiene que ver con que aquellas causas nacionales, civiles, laborales, penales,
que tenían como última instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora hay algo más intermedio, que es la Corte de la Ciudad. Y lo que los jueces nacionales están diciendo es, esto viola la Constitución. Cada ciudad tiene su propia corte para sus propios temas. Nosotros somos la justicia nacional, no tiene nada que hacer la justicia de la ciudad. Creas una instancia incompetente absolutamente. Y dicen, más allá de la cuestión jurídica de que es inconstitucional, es una instancia más, va a haber más tiempo, las causas van a durar mucho más. La ley ya la aprobó la legislatura de la ciudad, falta la promulgación. Hoy me contaban que hay gestiones de la Asociación de Magistrados directamente con Horacio Rodríguez Larreta para evitar la promulgación. Dicen, va a ser muy difícil que Rodríguez Larreta vete la ley, por lo tanto va a entrar en vigencia. Cuando esto ocurra, va a haber una demanda de la Asociación de Magistrados para pedir la inconstitucionalidad. Esto es lo jurídico y desde lo político está el trasfondo. ¿Qué es lo que plantean mucho? La legislatura lo aprobó con los votos del PRO y en contra del Frente de Todos, porque dicen el gobierno porteño y el macrismo buscan una instancia más para tratar de evitar muchos problemas judiciales que los ayuden en la Corte de la Ciudad de Buenos Aires. Causa del Correo Argentino, por ejemplo, más allá de que ya hubo varios jueces que dijeron no se puede intervenir, entre ellos el procurador Casal, Eduardo Casal, y que ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero muchas causas, sobre todo del fuero laboral, que entienden que la Corte de la Ciudad podría darle un guiño al favor del mundo empresario en esas instancias donde generalmente pierden las causas judiciales. Yo digo, pero queda la instancia final de la Corte de la Nación. Además, sí, vos tenés el juez de primera instancia, tenés la Cámara de ese fuero. En materia penal también tenés la Cámara de Casación. Ahora le sumás la Corte de la Ciudad. El Tribunal Superior de la Ciudad más la Corte Suprema. La Corte Suprema. Ridículo, tenés que hacer intervenir, que yo estoy pensando, el procurador Maí que en las causas penales, ridículo. Por ejemplo, bueno, ahí está, interviene el procurador de la Ciudad, interviene el procurador nacional, bueno, todo un tema vinculado a lo estrictamente jurídico, pero también lo político que va a tener, si esto se termina promulgando por Horacio Rodríguez Larreta, una causa judicial que la Asociación de Magistrados de la Nación ya adelantó que va a iniciar. 30 segundos para Gabriel Prosperi. ¿Qué pasó en el lugar del personal de la seguridad donde hubo un tiroteo, Gabriel? Bueno, aquí estamos exactamente en Tucumán y Bulnes, en la sede de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina. Como ves, Luis, todavía está aquí reunida la gente de una de las facciones, es una de las agrupaciones que, según un fallo judicial, y eso lo han establecido desde que se reunieron aquí, tienen la potestad de ingresar al edificio justamente que pertenece a sus sindicatos. Sin embargo, cuando llegaron aquí con escribanos para justamente hacerse con el poder de este edificio, denuncian que fueron recibidos a balazos del edificio. Por suerte no hubo heridos de bala, sí algunos forcejeos. En todo caso, el secretario general de la agrupación que mantenía, según ellos, tomado el edificio, va a ser derivado a una comisaría para prestar declaración en calidad de demorados. Todavía se están haciendo las últimas diligencias, peritajes aquí, con gente que todavía está en el interior del edificio, pero todo, por suerte, ahora sin incidentes. Se están terminando de elaborar las actas y, como te decía, va a haber gente demorada que va a estar siendo llevada en instantes a la Comisaría Comunal 5. Gracias, Gabriel. Nos quedamos en la continuidad de 24 esta mañana.